Buenos días a todos. Un año más nos reunimos en el mes de enero. Prácticamente es la única rueda de prensa casi que damos al año, porque procuramos hacerlo el resto de las informaciones vía nota de prensa o en el propio Parlamento, pues para dar un poco cuenta del resultado del trabajo realizado en el año 2022 por el equipo del comisionado, que lo ven en pantalla, digamos, con su reciente incorporación que tengo a mi izquierda, que es Miguel Ángel Herrero, que es el nuevo jefe de servicio desde el 20 de diciembre de evaluación y control de la publicidad activa, y a mi derecha a Teresa Casanova, la jefe de servicio de reclamaciones y asuntos generales, que ya la conocen de otros años, que es la responsable del derecho de acceso, de la garantía del derecho de acceso en el equipo del comisionado. Yendo directamente un poco a los datos, de que este año hemos simplificado un poco el cuadro más grande, más pormenorizado, que verán después en este gráfico, en el que se sintetizan de una forma más sencilla, aunque nunca es del todo sencilla, aparecen muchos datos, nuestra actividad en el año pasado. Verán ustedes que en las reclamaciones de derecho de acceso, que comentaba antes, hemos tenido, si bien a la fila del año 22, 577 reclamaciones de derecho de acceso por denegaciones de la información a los ciudadanos, la mayor parte canarios, algunos de la península, pero casi todos canarios, que eso supuso un aumento prácticamente del 9,9, un 10% más que el año anterior. En su conjunto, desde que el comisionado existe, que nacimos en el 2015, en los últimos meses de 2015, con muy poquitas reclamaciones, éramos poco conocidos, pues ha habido 2.350 reclamaciones en este periodo. Esa sería la parte, digamos, primera de la actividad del comisionado, que es que de alguna forma se comparte con prácticamente todos los comisionados o consejos de transparencia de España, que todos tienen esta actividad en su operativa anual, ¿no? Me gustaría destacarles que de esas 577 reclamaciones, más o menos, aunque no hay una estadística muy pormenorizada porque es difícil de llevarla, serían un 25% de las 2.000 y pico, 2.200, 2.100 reclamaciones, preguntas, que tenemos censadas, que no siempre es fácil, que declaran los sujetos, las instituciones canarias, como preguntas hechas por los ciudadanos. Por lo tanto, habría que pensar que una cuarta parte de los ciudadanos, no teniendo satisfacción a las preguntas, acuden al comisionado a obtener, diremos, una garantía de su derecho. La segunda gran actividad del comisionado, como verán ustedes ahí, son las evaluaciones de los portales de transparencia a través del ITC Canarias, que es el Índice de Transparencia de Canarias, que mide la publicidad activa, es decir, mide la calidad de los portales de transparencia lo veremos luego, no solamente del sector público canario, sino ya por tercer año también del sector privado que recibe subvenciones, que eso se hace prácticamente únicamente en Canarias, ¿no? Que no solamente miramos cómo informan el sector público que gasta dinero público, sino cómo informan de lo que gasta el sector privado que recibe subvenciones de cualquier administración pública. Y por último, hay otra actividad que son las que no son propiamente expedientes administrativos, pero las incluimos allí, que también han crecido mucho este año, que fueron sobre todo las consultas telefónicas y por correo electrónico. Esto se deriva del aumento importante que, como bien tuvimos en la evaluación de portales de transparencia. En el año 2021 evaluamos a 968 portales de transparencia y en el año 2022 aparecen ahí, verán ustedes, 3.161 evaluaciones. Fundamentalmente, lo vamos a ver después, porque aumentaron mucho las evaluaciones de las entidades que recibieron más de 60.000 euros y que fueron los que han producido ese incremento fuerte de 226% en el número de evaluaciones realizadas. Para el que quiera tener más detalles, más desglose de cómo se ha articulado el trabajo del equipo del comisionado en el año pasado, tenemos este cuadro que es el mismo que el anterior, pero más desglosado, con más elementos de juicio para valorar lo que hemos hecho en este tiempo. Una de las novedades de este
que la ven ustedes ahí solitaria en el año 2022, son los requerimientos de ejecución de resoluciones de derecho de acceso, porque este año empezamos de alguna manera una línea de trabajo en el sentido de requerir con más insistencia a las instituciones canarias el cumplimiento de aquellas resoluciones de derecho de acceso que no teníamos constancia que estaban cumplidas. Y hemos iniciado ese procedimiento con 297 requerimientos para tratar de garantizar de que se reduce el número de incumplimientos de derecho de acceso en Canarias. Continuando con el desglose de la actividad en derecho de acceso, este cuadro les ilustra sobre la evolución de las reclamaciones recibidas en materia de, una reclamación de personas que piensan que no les han contestado nada o que les han contestado insuficientemente a las preguntas que han hecho las administraciones, y esta es la evolución que hemos tenido a lo largo de los años. En el último año verán ustedes que aumentó, como decíamos, hasta 537 las reclamaciones del 22, que eso supone un 10% más o menos, un 9,9% de aumento, y también aumentaron hasta las 507 el número de las resoluciones que emitimos en ese ejercicio, en esta materia. Como les decía antes, ya han visto en el gráfico anterior, la actividad que miramos que más sorprende, que más ha crecido este año son el número de entidades evaluadas, que saltó de las 968 a las 3.161. Verán ustedes en el gráfico que en realidad que emplazamos a que se autoevaluaran en nuestra sede electrónica 3.729 entidades, y que al final presentaron su declaración 3.161. Fundamentalmente, como ha ocurrido otros años, el sector público se evaluó por completo, o sea, las 98 instituciones principales que llamamos, los 88 ayuntamientos, el Gobierno, los 7 cabildos, las 2 universidades, ya llevan 3 años que por completo se presenta su declaración. Lo mismo ha aumentado también bastante el nivel de cumplimiento de los entes dependientes de estas entidades públicas, donde estamos todavía en un nivel, aunque del 83% de presentación de evaluaciones es en el sector privado, pero en cualquier caso entendemos que, siendo que la mayor parte de ellos recibieron por primera vez la invitación a autoevaluarse este año, pues es un índice bastante aceptable, sobre todo a la vista de la experiencia que tuvimos hace 6 años, cuando empezamos a evaluar al sector público, que no alcanzamos esos niveles de cumplimiento en el sector público, porque no había tanta, no respondieron en el mismo porcentaje, en el mismo nivel que lo que está respondiendo el sector privado, que ya les digo, a muchos de ellos, a más de 2.000 de los que 3.161 que declararon, pues prácticamente más de 2.200 era la primera vez que se les invitaba, y se les invitaba por primera vez. Esto tendremos oportunidad de más adelante dar más información, pues porque, como veremos en otro momento, el año 21 fue un año muy importante desde el punto de vista de las subvenciones, porque prácticamente, si ustedes recuerdan, hubo una línea de subvenciones de 1.144 millones de euros para responder a los daños del COVID, y luego otra de 87, que produjo pues prácticamente más que una duplicación de las subvenciones recibidas por los ciudadanos en ese año. Y eso ha conducido a que aumente tanto el número de entidades privadas obligadas a la transparencia, que como ustedes saben, son todas aquellas que tienen, y me aprovecho a recordar para todo el mundo, son todas aquellas que reciben más de 60.000 euros de la comunidad autónoma o más de 100.000 de un cabildo, ¿no? Bien, volviendo ahora en este momento a un desglose de lo que es la actividad de derecho de acceso, este cuadro les refleja la evolución global de todo el periodo 2015-2021 del número de reclamaciones de derecho de acceso que nos han presentado. De las 2.351 que les comentaba al principio, hemos resuelto 2.039, tenemos en cartera, digamos, pendiente de resolución la diferencia,
Y lo que sí me interesa destacar, por no detenerme en todas las cifras, es que si se fijan en las inadmitidas, que fueron 369, un 18%, y las desestimadas, 5,45, pues verán que prácticamente al menos 4 de cada 5, en números redondos, les dimos alguna satisfacción, o sea, les reconocimos algún tipo de derecho, bien total, le estimamos totalmente o formalmente, o terminaciones que son, digamos, reclamaciones a los que se les concede o que han obtenido la satisfacción total de su reclamación o bien parcial. En este sentido, me gustaría destacarles que solamente 91 les hemos desestimado totalmente, es decir, solamente un 5%. 91 de los que realmente reclamaban porque no les habían entregado información. Las que verán ustedes a la izquierda como inadmitidas son fundamentalmente reclamaciones que nos hacían no porque no les hubieran entregado una información, sino porque a lo mejor no les habían concedido una subvención o no les habían dado una explicación o, digamos, no estaban reclamando al comisionado por algo que el comisionado sea competente, que es decir si tiene derecho a una información o no, sino estaban reclamando la mayor parte de las veces por cuestiones que tienen más que ver con el diputado del común, el cumplimiento de un derecho, una subvención que no han recibido, una explicación que no han obtenido. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es derivarlas al diputado del común en su mayoría, ¿no? Estas son las del periodo, pero las que más, de alguna manera, más información más actual es la del año 22, que es la del año pasado. Y verán ustedes que se mantienen más un poco los porcentajes importantes, los de desestimadas siguen estando en el 5,8%, el porcentaje de inadmitidas es menor del 18% del que se hablaba antes, en parte, quizá hay que entender, porque los ciudadanos van conociéndonos mejor y por lo tanto no nos van planteando reclamaciones sobre las que no somos competentes, sino que cada vez conocen que lo que se puede acudir al comisionado para obtener satisfacción es por denegaciones de información, ¿no? Yo, en cualquier caso, si quieren alguna aclaración sobre esto, paramos un momentito y preguntan. Si no, pues seguimos. ¿Tienen alguna aclaración sobre este particular? También lo digo a los que nos siguen por streaming, que si nos quieren hacer alguna pregunta, ya les poníamos un teléfono en la convocatoria para hacer alguna pregunta por WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Bueno, pues seguimos. Les hemos puesto también, para que puedan comparar los datos del 2021 y los del 20, para que tengan esa secuencia, y fundamentalmente otros enlaces de interés en los que puedan investigar sobre todo cómo funciona, porque nosotros generalmente damos datos, pero están soportados en una metodología de trabajo y en una metodología del índice de transparencia de Canarias que vienen reflejadas en esos enlaces que les ponemos ahí, el manual de uso, que es el que disponen de él las entidades evaluadas, el tutorial que también les explica cómo presentar la evaluación, los mapas de obligaciones, que tenemos 29 mapas de obligaciones, uno para cada tipología de sujeto. No es lo mismo el extremo del Gobierno de Canarias, que tiene más de 160 obligaciones, las tienen ahí pinchando el mapa de obligaciones, que las entidades privadas, que tienen 14. Entonces, y también incluso tienen un enlace a nuestra herramienta Evalúate, que es una herramienta abierta que cualquiera un periodista pueda evaluar un ayuntamiento por su cuenta con nuestra metodología en una página abierta a cualquiera. Y fundamentalmente, sobre todo me queda que es una cosa que me hubiera gustado decir al principio, decir que esto hubiera sido imposible, digamos, con el equipo pequeño de 7 personas en la RPT del comisionado, más el apoyo de 2 personas del Parlamento, de los auxiliares administrativos, hubiera sido imposible si no tuviéramos más de 3.000 colaborantes, porque dicen, ¿cómo es posible evaluar tanto en este periodo? Si no tuviéramos más de 3.000 personas, prácticamente
600, 700 del ámbito público y el resto del privado, que nos ayudaran cargando datos en la aplicación y, por lo tanto, autoevaluándose primero ellos sobre su nivel de cumplimiento, de forma que a nosotros nos facilitan el trabajo, y sobre la declaración de transparencia que ellos hacen en nuestra herramienta, nuestro equipo verifica que los datos que han puesto son correctos. O sea, fundamentalmente lo que tiene que hacer es verificar, y el sistema, digamos, el programa, neutralmente, objetivamente, a cada uno le atribuye su nota en función de lo que ha cargado y lo que nosotros hemos verificado que ha cargado. Entonces, este es un poco el resumen de la actividad del año, y ahora le abro un turno de preguntas para que puedan preguntarnos lo que quieran. También les añado, o quería también aportar un último apunte, que es que este año, consecuencia de este aumento de 3.100 de haber llegado a más de 3.100 evaluaciones, pues las notas se han retrasado unas semanas. Aprovecho esto porque hay sobre todo personas de ayuntamientos y de instituciones, nos están preguntando de cuándo salen, y espero que salgan durante el mes de febrero, pero ha sido consecuencia fundamentalmente de que el año pasado hicimos 961 y este año 3.100 y pico. Entonces, eso nos ha retrasado un poco la salida final de las notas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, dale. Sí. Sí. Muy bien, muy bien, vale, claro. Las preguntas, lo que sí, alguna vez hemos comentado con el equipo, ahora de todas maneras puede a lo mejor hacer alguna aclaración también interesa. Hemos notado que el derecho de acceso cada vez está siendo más utilizado por los propios funcionarios. Digamos, hay un crecimiento del número de preguntas de los propios funcionarios sobre sus condiciones laborales, sobre procedimientos de selección, sobre tal, porque entienden que son los que mejor conocen las herramientas jurídicas a su disposición y las empiezan a utilizar, ¿no? También es no muy creciente, pero significativo, las personas que preguntan por contratos, bien porque estén interesados en acceder a esa actividad contractual, bien porque quieren conocer esa actividad tan sensible de la Administración. Yo, aprovechando que estamos en un foro de periodistas, lo que echo de menos es que no lo usen más los periodistas, porque al menos como se usa a nivel nacional, que hay más en lo que son las estadísticas del Consejo Español de la Transparencia, hay más presencia de periodistas que en Canarias. Es decir, y eso tiene que ver con que hay más personas que no solamente confían en las respuestas de una rueda de prensa, que siempre son estimativas, que siempre a veces son evasivas, sino que prefieren tener el documento concreto, específico y en exclusividad, porque además lo que se pide en una rueda de prensa generalmente va para todo el mundo, y el derecho de acceso precisamente lo que garantiza es que lo que pides va para ti solo y por tanto consigues exclusiva, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que se refería a las reclamaciones que tienen que ver con el volcán de La Palma, ha habido efectivamente 6 reclamaciones, prácticamente algunas reiteradas. La más conocida que hay una que está estimada y cumplida, hay otra que está estimada y no tenemos evidencia que se haya cumplido, y ya se le ha pasado el plazo a la Consejería de Obras Públicas sobre el contrato de construcción de casas modulares. Y la más reciente, que es más conocida por todos, porque todas están publicadas en nuestra web, si las quieren ver las pueden acceder fácilmente a ellas, pero la más reciente, que fue a final de año, una declamación doble que había hecho por un medio informativo, Radio Cruz, la cadena SER, y también por una asociación de afectados de La Palma, que se refería a documentación en general sobre la alarma y la catástrofe que puede suponer la actividad del PEVOLCA, del plan de actuación en materia en La Palma.
En esa, como ustedes saben, se resolvió por parte de este comisionado una estimación parcial en la que se reconocía a los afectados el derecho a toda la documentación existente sobre la erupción volcánica y las consecuencias y actividades de la administración autonómica derivadas de ella, pero se denegaba la pretensión de tener acceso a las grabaciones de las deliberaciones del comité director, amparándonos, está muy ampliamente explicado en la resolución, en la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que establece que eso es información auxiliar, no es, y que por otra parte tiene un sentido el no compartir, precisamente para no condicionar futuras opiniones que pudieran expresar los expertos en comités técnicos de este estilo, es decir, para que no se sintieran, si alguien entiende que al día siguiente de emitir una opinión, a veces arriesgada, a veces comprometida, va a estar a divulgarse como si estuvieran allí, pues generalmente eso conduce a una retracción de la opinión que se considera, no solamente por nosotros, sino por la jurisprudencia, como no deseable. Por lo tanto, fue una estimación parcial. Y justamente en estos días, yo creo que quedan en los próximos días, es cuando se cumple el plazo para que esa información se entregue por parte de la Consejería, de parte del Gobierno. En cualquier caso, cuando pase del todo el plazo, podemos informarles o incluso preguntar ustedes a los afectados, a los reclamantes, si les han contestado o no les han contestado. Nosotros estaremos atentos a que si no les contestan y no reclaman, pues volver a insistir en que esa actividad esa documentación se entregue, ¿no? Es cierto también, y tengo que decirlo, aunque no alegaron en el procedimiento, nosotros establecemos que un periodo de alegaciones, el Gobierno siempre ha dicho que mucha de esa información ya está publicada en enlaces, con enlaces a diferentes sitios web. Lo que ocurre es que lo que dice la ley en esos casos es que cuando eso es así, lo que tienen que hacer es facilitar a los demandantes o a los reclamantes el enlace donde está la información. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues no hay más preguntas, no hay ninguna pregunta por WhatsApp. Pues muchas gracias y hasta la próxima.